Descubierto, el impactante momento en que un padre salva a su hija de la violencia inesperada de Miguel nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. Al volver del trabajo, con la sudorosa frente y las manos callosas, encontró un mensaje que le heló la sangre. Valentina, su única hija y la razón de todos sus sacrificios, se había convertido en el blanco de una pandilla violenta que acechaba su barrio. Su corazón se detuvo un instante. Esa niñita que siempre corría a sus brazos ahora estaba en peligro, y la pesadilla se apoderó de su mente, recordándole su propia infancia y el legado oscuro de su padre. Valentina, con su risa contagiosa y sus sueños de ser doctora, nunca imaginó que una broma en la escuela podría traerle tantos problemas. Papá, no es nada grave, había dicho con ojos brillantes, pero Miguel sabía que la inocencia podía ser un lujo peligroso en su comunidad. Un escalofrío recorrió su columna al pensar en lo que puede suceder cuando la violencia se mezcla con la juventud despreocupada. Desesperado, sintió como el terror se expandía en su pecho. La comunidad, su gente, siempre unida por la cultura y los valores familiares, empezaba a tambalearse ante la oscuridad que se filtraba cada vez más. Miguel se sintió impotente, no podía permitir que su hija sufriera como él lo hizo en su juventud, bajo el yugo del miedo. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba. Se paseaba por la casa, consciente de que ni su esfuerzo ni su honestidad eran suficientes contra el temor que ahora envolvía a su familia. La desesperación se convirtió en una decisión. Tenía que actuar. Así que, esa tarde en la plaza, con la comunidad como testigo, enfrentó a los agresores. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Dejen a Valentina en paz», gritó con toda la fuerza de su ser. Su voz resonó, pero las miradas de los pandilleros eran frías y despectivas. Miguel sintió el sudor brotar en su frente, el pasado familiar lo acechaba. Su padre, uno de ellos, nunca se alejó de la violencia. Pero ahora, era él quien debía cambiar el rumbo de la historia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un grito desgarrador de Valentina lo paralizó en seco, como si una flecha le atravesara el corazón. Ella, aterrada, lo miraba desde la distancia. El tiempo se detuvo. No podía dejar que ella sufriera más. Con un movimiento rápido, respondió a la amenaza con un impulso que no pudo contener. El miedo por su hija lo había hecho olvidar su propia seguridad. «No dejen que la violencia defina este lugar», les gritó a sus atormentadores, su voz temblando pero firme. Los murmullos de la comunidad se hicieron más intensos, una mezcla de preocupación y admiración. Miguel se sintió en medio de una tormenta, atrapado entre el amor por su hija y el miedo que había tratado de evitar toda su vida. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿sería suficiente su amor para romper el ciclo de dolor y violencia que, como un eco, resonaba a su alrededor? En ese instante, comprendió que el verdadero combate apenas comenzaba. El aire estaba cargado de tensión. La mirada de los pandilleros se volvió más peligrosa, como si un animal acorralado estuviera a punto de atacar. Miguel podía sentir que su corazón latía en su garganta, cada golpe resonante de su pulso reflejaba la inminente tragedia. La gente a su alrededor se contagiaba de su valentía, aunque el miedo aún nublaba sus rostros. No estaba solo, pero tampoco estaba del todo seguro de lo que significaba eso. «¿Y qué haces, viejo? ¿Crees que nos vas a asustar?», gritó el más alto de los agresores, sus ojos oscuros desbordaban desprecio. Las palabras resonaron en la plaza como un eco amenazante. Valentina, detrás de Miguel, se aferró al abrigo de su padre, su pequeño cuerpo temblando. En ese momento, el miedo comenzó a transformarse en una ira electrizante que recorrió todo el cuerpo de Miguel. No se iba a rendir. La comunidad observaba, algunos murmurando unánimemente, otros cruzando los dedos como si eso pudiera cambiar el destino. Miguel se dio cuenta de que la lucha no era solo suya, que había una red de apoyo que estaba lista para levantarse. «Este no es el lugar para ustedes», dijo, enfocando su mirada en el líder de la pandilla. «Este es un hogar lleno de amor, y no voy a permitir que lo destruyan». Las palabras fueron como chispa en un barril de pólvora. Los otros padres, los vecinos, comenzaron a acercarse,
formando un círculo a su alrededor. La seguridad de Miguel se intensificó al sentir cómo la comunidad se unía a su lado. «Vamos. No más miedo», gritó un hombre mayor desde el fondo. Las voces empezaron a unirse, un mantra de resistencia que comenzó a sacudir el miedo en la plaza. Miguel sintió la fuerza de la unión. La comunidad había decidido luchar, no solo por Valentina, sino por cada niño que había sido tocado por la sombra de la violencia. Los pandilleros, que hasta ese momento tenían la confianza de intimidar, comenzaron a retroceder. La imagen del padre que había intentado escapar de su propia realidad, ahora se convertía en una figura de desafío, pero la rabia siempre trae consigo una previsibilidad. Uno de los pandilleros, visiblemente irritado, sacó un arma de su chaqueta. El metal brilló en el sol, un recordatorio factible del riesgo inminente. «Aquí termina tu cuento de hadas», dijo, apuntando hacia Miguel. El tiempo volvió a detenerse, todos en la plaza contuvieron el aliento, y el mundo pareció desvanecerse en un instante de terror. «No. Papá», gritó Valentina, su voz un grito quebrantador en el silencio que envolvía la escena. Miguel, sintiendo su corazón en un puño, dio un paso hacia adelante, pero lo que hizo lo tomó por sorpresa. En un último impulso, extendió su mano, reclamando su poder sobre el destino que había aterrorizado su vida durante tanto tiempo. El instante quedó suspendido en el aire, la decisión que hará temblar no solo su vida sino la de toda su comunidad. ¿Debería entregarse al miedo o exigir el cambio que tanto anhelaba? Con el rostro lleno de determinación, Miguel miró a su hija y luego al pandillero, conectando su mirada en una prolongada y tensa respiración. Lo que sucedió a continuación cambiaría sus vidas para siempre. El tiempo parecía haberse detenido. El sonido del viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma esperara la resolución de ese tenso enfrentamiento. Miguel podía oír el latido de su propio corazón, resuena en sus oídos junto a la voz aterciopelada de Valentina llamándolo. Era un canto desesperado, impregnado de amor y miedo. Todo lo que hemos soportado no puede acabar en este momento, pensó Miguel. Su mirada no se apartó del arma que destellaba en la luz de la tarde, una pieza de metal fría y amenazante, y su mente repasó los rostros de aquellos niños que diariamente pasaban por la calle. No solo Valentina, sino todos ellos. La comunidad en su conjunto parecía un solo ser, y él era su corazón palpitante. Entonces, en un acto de valentía que desbordó el pavor, alzó su voz: «No puedes quitarnos lo que somos. No tienes poder aquí». Esas palabras, llevadas por una ola de fuerza inesperada, resonaron con claridad en el aire, sacudiendo la convicción de aquellos pandilleros que antaño habían acechado en lugar de ser acechados. Los ojos del líder se estrecharon, casi desorbitados por el desafío, pero había un cambio en su postura, una frágil vacilación que no pasó desapercibida. Otros miembros de la pandilla comenzaron a murmurar entre ellos, confundidos, como si comenzaran a cuestionar su propósito. La fragilidad de su valentía se volvió evidente. «Esto es un juego, viejo», gritó, pero su voz carecía de la confianza que había tenido antes. Miguel pudo ver cómo el miedo comenzaba a infiltrarse entre ellos, como una sombra que se deslizaba lentamente hacia el corazón de la amenaza. La comunidad tomó aire. Se acercaron aún más, sus rostros determinados reflejando el mismo fuego que ardía en Miguel. Uno de los padres, un hombre robusto con una voz que resonaba como tambor, intervino: «No solo eres tú quien tiene algo por lo que luchar. Somos todos nosotros. Este barrio es de nuestros hijos, y no lo dejaremos en manos de unos cobardes». El líder de la pandilla titubeó, la dirección en la que apuntaba el arma comenzó a temblar, y fue entonces cuando Miguel dio un paso más hacia adelante, esta vez con su mano aún levantada, presionando el punto del impacto con su esencia. «Tienes el poder de decidir, de mostrarte fuerte, pero escoger la violencia no es ser fuerte. No es más que una muestra de debilidad y desesperación». Silencio. Un silencio práctico. La respiración de cada persona, incluido el pandillero, se volvía palpable y pesada. Miguel sintió su pecho abrirse, una mezcla de terror y libertad ante la posibilidad de que este momento pudiera cambiarlo todo. Quizás su acto de desafiar la sombra de la violencia no lo llevaría a una tragedia, sino a una nueva luz, y en ese instante clave, lo inesperado sucedió: el pandillero bajó el arma. Los murmullos se convirtieron en un susurro de asombro, y el temido líder se encontró rodeado, acechado por el coraje de una comunidad unida. Yo no», murmuró, el arma temblando en su mano, como una hoja llevada por el viento. Esa pequeña duda, esa rendición de poder, iluminó la plaza con una luz nueva.
La comunidad comenzó a vitorear, aplaudir y a levantarse entre abrazos, celebrando la victoria sobre el miedo. Valentina corrió y se lanzó a los brazos de su padre, los ojos brillando de alivio y orgullo. Lo que comenzaba a parecerse a un nuevo horizonte de esperanza para ellos, pero en medio de la celebración, una sombra emergió del fondo, un rostro familiar, y la sabiduría en sus ojos le trajo un nuevo desafío. Miguel, esto no ha terminado. Hay más que enfrentar. Todos sintieron la tensión regresar. El verdadero enemigo aún estaba ahí, escondido entre las sombras que habían decidido ignorar. ¿Quién sería el siguiente en confrontarles? ¿Este primer triunfo sería suficiente para enfrentar lo que realmente acechaba en sus calles? La respuesta estaba, sin embargo, más allá de lo que Miguel podría imaginar en ese momento. El bullicio de la plaza comenzaba a desvanecerse, como una melodía que se apaga lentamente. La celebración se sentía efímera ante el escalofrío que había devuelto las sombras a sus corazones. La figura del nuevo desafío, un anciano de pasos lentos pero firmes, se acercó a Miguel. Sus ojos, profundos y serenos, llevaban el peso de años de luchas. Era don Javier, un pilar de la comunidad, cuyas historias de resistencia eran leyendas vivas. Miguel, comenzó, su voz tranquila y profunda, no te equivoques, este es solo el primer paso. La pandilla puede haber retrocedido hoy, pero su sombra sigue cernida sobre nosotros. Ellos no olvidan fácilmente. El rostro de Miguel se tornó grave. Sabía que don Javier tenía razón, aunque por un momento se había dejado llevar por la esperanza. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó, sintiendo que la incertidumbre se apoderaba de él una vez más. ¿Cómo luchamos contra algo tan arraigado? Con unidad, respondió don Javier, firme. Debemos organizar a la comunidad. No solo para defender lo que es nuestro, sino para construir un futuro donde el miedo no tenga cabida. Es hora de que nos conozcamos, de que hablemos, y que hagamos que nuestros hijos sientan que este es su hogar, no un campo de batalla. Miguel miró a su alrededor, viendo las sonrisas y los abrazos de la gente que antes había temido. Se dio cuenta de que había otra lucha para librar. Una que empezaba no con la violencia, sino con la esperanza, la solidaridad y el enlace de corazones. El murmullo de la multitud comenzó a cambiar, convirtiéndose en acordes de determinación. «Podemos hacer algo grande», exclamó Miguel, alzando los brazos para convocar la atención de todos. «Este barrio es nuestro, y juntos podemos mantenerlo a salvo. Nos necesitamos unos a otros». Aquella afirmación resonó en todos, y poco a poco, los murmullos se transformaron en un clamor colectivo de apoyo. Valentina, aún con lágrimas de alegría en los ojos, se acercó a su padre, sintiendo la intensidad de la energía que empezaba a cobrar vida a su alrededor. «¿Qué vamos a hacer ahora, papá?», preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Vamos a luchar, hija. Pero de una manera diferente. Vamos a mostrarles que somos más fuertes juntos, que la unidad es nuestra arma». Miguel sintió una ráfaga de determinación recorrer su ser. Este nuevo desafío no sería fácil, pero tenía la certeza de que no estaba solo. Mientras planeaban una reunión para organizar a la comunidad, el aire se llenó de promesas. Sin embargo, el eco de un motor distante cortó el murmullo de esperanzas. Una furgoneta negra se detuvo en la esquina de la plaza, y de su interior, varias figuras encapuchadas emergieron con pasos firmes. El corazón de Miguel se detuvo un instante. Junto a él, don Javier frunció el ceño y Valentina se asustó, aferrándose a su padre. La celebración se desvaneció. La amenaza no solo estaba presente, era evidente y palpable. En un abrir y cerrar de ojos, las sombras que habían jurado enfrentar regresaban a reclamar lo que creían suyo. «Estamos en problemas», murmuró don Javier mientras su mirada se centraba en el grupo que avanzaba. Miguel y la comunidad, que un momento antes clamaban victoria, ahora se encontraban una vez más al borde de una nueva batalla, un nuevo desafío por superar. El futuro, tan prometedor un instante atrás, se convirtió en un laberinto oscuro de incertidumbres. ¿Lograrían unirse nuevamente ante una nueva amenaza? Las respuestas comenzaban a dibujarse, pero ya no había marcha atrás. La lucha apenas comenzaba, y el verdadero enemigo había despertado. El aire en la plaza se volvió denso, tenso, como si el tiempo se hubiera detenido. Miguel sintió que el pulso de su corazón resonaba en sus oídos, mientras la furgoneta se abrazaba a la esquina en una mezcla de terror y determinación. La comunidad que un segundo antes vibraba de esperanza,
Ahora parecía un conjunto de estatuas petrificadas, sopesando la inminente llegada de la tormenta. Las figuras encapuchadas empezaron a avanzar con paso decidido. Sus sombras se alargaban sobre los rostros de los presentes, llenándolos de inquietud y miedo. Miguel, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de él, se agachó para estar a la altura de Valentina. «Quédate cerca de mí, hija», le dijo, apretando su mano con fuerza. Un abrazo invisible, un contrato de incertidumbre. Don Javier, con su porte siempre erguido, no se dejó intimidar. «No se dispersen», ordenó, su voz resonando con autoridad. «Recuerden lo que hemos hablado. La unidad es nuestra fuerza». Miguel asintió, admirando la calma del anciano a pesar del peligro inminente. Pero dentro de él, la angustia florecía. ¿Cómo podrían resistir si el miedo invadía sus corazones? Los encapuchados llegaron más cerca, sus pasos resonaban en el asfalto de la plaza como un tambor de guerra. Uno de ellos, más alto que los demás, levantó la mano. «Escuchen bien, no queremos problemas», empezó, su voz grave y metálica. «Solo venimos a dar un comunicado». Sus palabras fueron como un cuchillo helado. La multitud, que había enarbolado la bandera de la esperanza, contenía el aliento. ¿Qué clase de mensaje traían? Miguel podía ver la tensión en los rostros de sus vecinos, las miradas intercambiadas llenas de temor. «¿Qué comunicado?», se atrevió a preguntar Miguel, rompiendo el silencio. La voz de su padre resonaba en su mente: «No hay que callar ante la injusticia». Se obligó a mantenerse firme, desafiando la amenaza con su mirada. No podía mostrar debilidad, Valentina lo necesitaba. La figura del encapuchado se acercó. «Estamos aquí para que entiendan que esto es solo un aviso. La paz no le caerá del cielo. No hay lugar para debilidades ni para quienes se interpongan en nuestro camino». Miguel sintió que su corazón se paraba. Ya no era solo una advertencia, era una declaración de intenciones. «No les tenemos miedo», gritó una voz desconocida entre la multitud. Fue como un eco de fuerza que despertó a otros, quienes comenzaron a murmurar en voz baja. Miguel vio cómo unas manos se levantaban, y con ellas, el espíritu de la comunidad empezaba a recomponer lo que la furgoneta amenazaba con destruir. «Unidos somos más fuertes», exclamó Miguel, sintiendo como el valor ardía en su pecho. Ahora era su turno de llamar a la acción. «Estamos cansados de vivir en el miedo. Somos un barrio, y seremos escuchados». Los murmullos se transformaron en gritos de apoyo. Las cabezas comenzaron a levantarse, las miradas se llenaron de determinación. Pero la tensión aún era palpable, las miradas de los encapuchados se volvieron más intensas. La amenaza no estaba disipada, era un volcán a punto de hacer erupción. En un instante, el encapuchado más alto se volvió hacia su grupo. «Ustedes deciden. ¿Luchan o se rinden?». Siendo un simple gesto, sus palabras resonaron como un grito de guerra. Miguel sintió escalofríos. Había algo en el aire, una posibilidad oscura de que este encuentro podría desatar la violencia que todos tanto temían. El latido de su corazón se hacía más fuerte. Miró a Valentina, sus ojos buscando la respuesta. ¿Qué harían realmente? ¿Se atreverían a desafiar lo que había estado aplastando su comunidad durante años? La plaza era un campo de batalla invisible, entre la esperanza y el miedo, y en el centro de todo, Miguel sabía que el próximo paso sería crucial. Pero justo cuando estaba a punto de alzar la voz de nuevo, otro ruido cortó el aire, un estruendo de cristales rompiéndose. ¿Era el principio del fin? La plaza se convulsionó. El estallido de los cristales resonó como un trueno, y las miradas se desviaron. Miguel sintió un nudo en el estómago, su instinto de protección se multiplicó en el instante en que vio a Valentina encogerse a su lado. Esa fragilidad en su hija despertaba un rayo de furia en su interior. No podía permitir que el miedo arruinaran su infancia. «Valentina, escóndete detrás de mí», gritó, su voz firmemente entrelazada con la creciente adrenalina que recorría su cuerpo. Los encapuchados parecieron confundidos por el caos repentino, sus ojos escudriñando entre la multitud. Pero el momento de duda fue breve. Uno de ellos, con una mueca feroz dibujada bajo la capucha, levantó un bate, y todo se congeló en un instante que Miguel jamás olvidaría. Esa imagen se grabaría, una instantánea de su más oscuro temor. Antes que pudiera pensar en una respuesta, un grupo de hombres y mujeres del barrio, héroes anónimos, se agacharon y buscaron lo que pudiera servirles como improvisados escudos. Miguel dejó escapar un respiro, su corazón palpitaba más rápido que los gritos que ya comenzaban a llenar el aire.
Alguien, en un acto de valentía, comenzó a empujar suavemente a las personas hacia atrás, creando un espacio entre los encapuchados y los más jóvenes. No somos su blanco, gritó otra voz. La comunidad empezaba a despertar, aunque la amenaza era palpable y su vida dependía de decisiones rápidas y acertadas. La tensión llegó a su punto de quiebre. Miguel notó cómo don Javier, con pasos firmes, avanzó un poco más, su imagen la de un faro en un mar de desesperación. Escuchen, esto no es el camino hacia el cambio. Debemos resolver esto con palabras, no con violencia. Su voz era un eco de esperanza que empezaba a calar en los corazones temerosos, pero el encapuchado con el bate no tenía intenciones de ceder. Estaba perdido en su propia rabia, y en un movimiento brusco, se lanzó hacia la multitud. Una onda de pánico barrió la plaza como fuego en la maleza. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, Valentina se movió. La valentía de su hija brilló con una intensidad alarmante. Con su pequeño cuerpo se interpuso entre el encapuchado y la señal que su padre había hecho para crear un escudo humano. Fue un instante desgarrador y, al mismo tiempo, inspirador. El mundo se sacudía a su alrededor, y a pesar del terror, Miguel contuvo el aliento. «Detente», bramó Miguel, su voz resonante en medio del griterío. Pero era como si el destino tuviera un plan que no podía colorear de forma positiva. El encapuchado tropezó, una virulenta frustración lo llevó a levantar el bate una vez más, pero esta vez, la decisión fue de la comunidad. Un grupo de jóvenes valientes, unidos en un solo latido de esfuerzo, corrieron hacia él, dispuestos a proteger todo lo que significaba su hogar. Entre gritos de apoyo, Miguel sintió que la plaza se llenaba de un tumulto de voces y amor colectivo. La lucha por salvar lo que tanto valoraban había comenzado, y en medio de la confusión, alguien gritó: «Todo por nuestros hijos». Esas palabras sonaron como un himno de unidad y resistencia. La energía palpitante y la unión entre los amigos y familiares humanos estaban comenzando a dejar huella, transformando el miedo en fuego. El encapuchado se detuvo, su mirada analizaba el cambio en las sombras de la multitud. Miguel, con su hija de pie junto a él, sintió que el aire resonaba con una nueva promesa. El momento de la verdad se acercaba, y él sabía que la resistencia no solo dependía de las acciones, sino también del valor de la unión. Pero cuando pensó que la lucha había encontrado su rumbo, un rugido retumbó en el horizonte, motor ruidoso, sirenas, y el sonido de algo burlándose de su esperanza. El destino había decidido que el caos apenas comenzaba. ¿Qué es lo que llegaba tras el estruendo? La plaza estaba iluminada, y el sonido de sirenas se hacía más fuerte, un eco amenazante que se abría paso entre los gritos. Miguel sintió que cada fibra de su ser vibraba con la incertidumbre. Valentina, con los ojos muy abiertos, buscaba la seguridad en su padre, y él, incapaz de despegarse de su mirada temerosa, se sintió inundado por la urgencia de protegerla. La multitud, aún en pie, comenzaba a inquietarse. Las voces que antes resonaban con determinación empezaban a desvanecerse en la confusión. Miguel, con el corazón a 1000 por hora, observó cómo algunos comenzaron a retroceder, el pánico como un túnel que se estrechaba. «Volveremos a ser fuertes», gritó don Javier, su voz cargada de valor. Pero el encapuchado, despertando de su letargo de duda, levantó el bate con una furia renovada. Miguel sabía que no podía permitir que la violencia se desatara de nuevo. Era el momento de actuar. «Formen un círculo», ordenó Miguel, y la gente alrededor de él se movió. Había algo primordial en la unidad, algo que lo llenó de una mezcla de orgullo y terror. Con Valentina a su lado, sintió que su mano se aferraba a la de ella, como si su conexión fuera el único ancla en aquel mar de locura. El ruido de los motores se intensificaba, y de pronto, un vehículo oscuro se detuvo en la plaza, arrojando sombras alargadas sobre la multitud. Miguel sintió una punzada de miedo. ¿Quién venía? ¿Eran aliados o enemigos? 5 figuras emergieron del coche, con uniformes que brillaban a la luz de las farolas. Los miembros de la fuerza policial parecían perplejos ante la imagen de la comunidad, unida y desafiante. Miguel sintió que el aire se cargaba de tensión, el conflicto no estaba claro y podía estallar en cualquier dirección. «Calma», gritó uno de ellos, acercándose con cautela. «Nos han llamado por un disturbio, no queremos que esto se convierta en algo peor». Su voz sonaba firme, pero su mirada, incrédula. Miguel sintió que esa voz era una hoja en medio de una tormenta, tambaleándose entre la autoridad y la humanidad. El encapuchado, visiblemente agitado, lanzó miradas furiosas hacia los nuevos llegados, sintiendo que estaba perdiendo su control. Miguel vio la chispa de violencia en sus ojos y, en un instante, tomó la decisión. «No somos el enemigo»,
gritó Miguel, llevando al frente la voz de la comunidad, tratando de ser un puente entre la violencia y la paz. Estamos aquí por nuestros hijos, por nuestras vidas. El futuro es nuestro y no dejaremos que lo destruyan. La plaza, aún temerosa, se detuvo. Miguel se giró hacia Valentina, quien lo miraba con una mezcla de admiración y terror. En sus ojos había una profunda búsqueda de seguridad que él prometió darle. Pero dentro de él, una sombra de duda comenzó a asentarse. ¿Sería suficiente su voz para cambiar el rumbo de la noche? Un grito desgarrado atravesó el silencio, mira, señalando hacia el encapuchado que comenzaba a retroceder, pero antes de que Miguel pudiera procesar lo que pasaba, un disparo resonó en el aire, cortando la atmósfera como un hacha afilada. El tiempo pareció detenerse. Una onda de horror caminó entre las personas, sumergiéndolas en un silencio abrumador. Miguel sintió que el aliento se le cortaba, la oscuridad parecía tragarse la esperanza en sus corazones, y entonces, Valentina, con su mirada de valentía infantil, alzó la mano. «Papá, no dejes que se lo lleven». ¿Qué estaba por suceder? ¿Podría Miguel salvar no solo a su hija, sino también a su hogar? Miguel sintió que el ritmo de su corazón se aceleraba aún más, como un tambor en el fondo del caos. El estruendo del disparo todavía reverberaba en sus oídos, y la súplica de Valentina fue un ancla en la tormenta que se desataba a su alrededor. La plaza, antes llena de determinación, ahora se había convertido en un laberinto de temor. «Valentina, escóndete detrás de mí», exclamó, extendiendo su brazo para protegerla. Con la angustia acumulándose en su pecho, su mirada se fijó en el encapuchado que retrocedía, aún sosteniendo el bate, con los ojos desorbitados de rabia y miedo. Era evidente que la situación estaba a un paso de volverse más violenta, pero tenía que encontrar una forma de controlar el momento. Los policías, visibles y tensos, intercambiaban miradas, sin saber si debían intervenir o mantenerse al margen. Miguel notó un leve movimiento entre ellos. Uno de los agentes comenzaba a avanzar con un gesto calmado. «Deténganse. No queremos que nadie salga lastimado», la voz del oficial se alzó, pero resonó vacía en medio del pánico. «Mira lo que has hecho», gritó el encapuchado, su voz quebrada por la rabia, señalando con desprecio a la gente. «No tienen ni idea de lo que están enfrentando». La impotencia de Miguel lo hacía querer gritar, pero por Valentina sabía que debía mantener la calma. «No somos tus enemigos», dijo, el eco de su voz intentando alcanzar al encapuchado. Sus palabras parecían una llamada a la razón, una súplica por humanidad en medio de aquella locura. «Estamos todos juntos en esto. Solo queremos vivir en paz». Un estremecimiento recorrió la plaza. Algunas personas comenzaron a murmurar, las dudas flotaban en el aire como hojas arrastradas por el viento. ¿Podía lograrlo? De pronto, vio a Valentina, con sus ojos atentos, llenos de confianza, esperando que él fuera su héroe. En ese instante, sintió que la respuesta estaba en su interior. Miguel, inundado de valor y desesperación, dio un paso adelante. Con un gesto firme, y la voz alzada, se dirigió al encapuchado nuevamente. ¿Vas a dejar que este lugar se llene de odio? No te estamos atacando. Necesitamos entendernos. Tú también eres parte de esta comunidad. Las palabras parecieron resonar, aunque la tensión seguía palpable. El encapuchado vaciló, su mirada pasó de rabia a confusión. Por un momento, el odio en sus ojos se suavizó, casi como si él mismo se cuestionara. Fue un instante precioso, un destello de luz en medio de la oscuridad, pero entonces, una risa burlona emergió de entre la multitud. Un grupo de jóvenes, que habían estado observando la escena, comenzaron a hablar entre risas y burlas, como si no entendieran la gravedad del momento. Miguel observó cómo esa risa quebraba el frágil intento de diálogo. Era como si un vaso de cristal se arrojara al suelo, haciendo añicos todo lo logrado. El encapuchado, atrapado entre la incertidumbre de su acción y el alboroto, parecía perder su último hilo de control. Levantó su bate de nuevo, esta vez más decidido, y el pánico se apoderó de la plaza. «Te voy a demostrar lo que significa cruzar la línea», gritó, y las palabras salieron de su boca como fuego lanzado al aire. Miguel hizo un movimiento instintivo. «No», gritaría, y su voz resonó en sus tripas mientras el tiempo se desbordaba en un torrente de adrenalina. «Valentina, corre hacia el auto», ordenó, sin pensar, como un reflejo de la urgencia de protegerla. Entonces, el sonido estalló. Miguel se sintió desgarrarse por la posibilidad de perderlo todo, un ciclo tortuoso de angustia que lo atravesaba. Había llegado el momento de actuar de una vez por todas. Pero en ese caos,
Algo inesperado atrapó su atención. Una figura surgía entre las sombras de la plaza, acercándose con paso firme. Sin embargo, con tantos frentes abiertos, lo que Miguel no podía prever era que esa figura podría cambiar el rumbo de la noche para todos en la plaza. ¿Quién era? ¿Sería un salvador o un nuevo peligro? La figura avanzaba con una determinación inquebrantable, y, a medida que se acercaba, Miguel pudo distinguir su rostro. Era Enrique, un hombre robusto y de mirada severa, conocido en la comunidad no solo por su habilidad en el boxeo, sino por su disposición a ayudar en momentos de crisis. Al verlo, Miguel sintió una oleada de alivio y una chispa de esperanza. Tal vez, aquel hombre podría ser la clave para calmar la situación que se desbordaba. Enrique no se detuvo ante las miradas de sorpresa de los presentes. Sin bajar la guardia, dirigió su mirada hacia el encapuchado, que mantenía el bate en alto, apretándolo con rabia. «Bájalo», gritó con voz potente, como un trueno que resonó en la plaza. «No tienes que hacer esto. Nadie quiere hacerte daño». El encapuchado titubeó, su confianza comenzaba a desvanecerse frente al hombre que impunaba poder y seguridad. Miguel observó la transformación en su rostro, que pasó de la furia al desconcierto. Enrique continuó: «Eres mejor que esto. No hay necesidad de convertirse en un monstruo para demostrar tu fuerza». El silencio se apoderó de la plaza. La tensión guardaba aún un eco del disparo, pero las palabras de Enrique generaron una pausa. Miguel sintió la esperanza renacer, cada impulso de su corazón parecía latir por una razón nueva, como si el universo conjurara una oportunidad para que prevaleciera la paz. Valentina, aún detrás de Miguel, lo miró con ojos que comunicaban desbordante gratitud y aliento. Las manos de ella buscaron las de Miguel, entrelazándose suavemente, un gesto sencillo que contenía una promesa de apoyo mutuo. Miguel se dio cuenta de que juntos, podían enfrentar cualquier adversidad, y esa unión les daba el poder que necesitaban. Delante de ellos, el encapuchado vaciló. «¿Qué saben ustedes de mi vida?», su voz temblaba, con rastro de dolor en sus palabras. «Nadie me escucha, nadie se preocupa». Enrique se acercó pocos pasos, sin ponerlo en riesgo, dejando que las emociones fluyeran. «Escuchamos, hermano. Aquí estamos para ti. Cuéntanos tu historia. Quién sabe, podríamos encontrar la manera de sanar juntos». El encapuchado miró hacia la multitud, hacia aquellos que antes solo le habían devuelto desprecio. Sus ojos, antes llenos de rabia, ahora estaban cargados de llanto. El bulto del bate comenzó a ceder en su mano, la lucha social que se libraba dentro de él se manifestaba en su cuerpo, pero de repente, otro grupo de jóvenes volvió a romper el silencio. Esta vez, no había risas, solo aplausos burlones y gestos de desdén. ¿Qué es esto? ¿Paz y amor en un momento como este? «Despierten», gritaron, como si todo lo que se había construido dijera lo contrario. La atmósfera, que parecía estar cediendo a la reconciliación, se tornó de nuevo hostil. Miguel sintió el frío de la desesperanza golpear su pecho. Sabía que el diálogo estaba al borde de desvanecerse, cada palabra que Enrique había pronunciado estaba a punto de ser ahogada por el ruido del odio. «Valentina, mantente cerca de mí», murmuró Miguel, dándose cuenta de que la lucha por la paz se enfrentaba a más que solo un bate o un tirador. Era una batalla entre corazones y mentes, un enfrentamiento de ideologías y sentimientos. Entre el miedo y la esperanza, cuatro figuras aparecieron entre la multitud, sus contornos se volvían más claros. Miguel, entre la confusión, notó que eran miembros de la comunidad que habían luchado también, pero esta vez parecían tener un enfoque diferente. ¿Estarían allí para ayudar? Podría ser que la unión de fuerzas tendiera un puente hacia el entendimiento, pero antes de que pudiera descubrirlo, un grito desgarrador rompió el aire, dejando a todos en un hilo de tensión. «No se interpongan, que esto se va a poner peor». Las palabras resonaron, y en ese momento, Miguel entendió que la lucha apenas comenzaba, y que a veces, los salvadores no son lo que parecen. El aire estaba cargado de tensión, y mientras la multitud respiraba en un solo compás, Miguel comprendió que el momento decisivo finalmente había llegado. Con la mirada fija en el encapuchado, la súplica de todos se volvía un eco en su corazón. «No puedo dejar que esto termine mal», pensó, consciente de que más que una batalla, se libraba una lucha por la esperanza de su hija. «Escucha», interrumpió Miguel, su voz resonando con una mezcla de firmeza y compasión. «Esto no tiene que seguir así. Todos queremos lo mismo, un lugar seguro donde nuestros hijos puedan crecer. No estamos aquí para pelear, estamos aquí para cambiar el rumbo». La multitud, visiblemente tensa,
comenzó a murmurar en respuesta. El encapuchado, sintiendo por primera vez que su voz era escuchada, bajó un poco el bate. Miguel vio ese pequeño gesto, era más que un símbolo, era una fisura en el muro de ira que había estado levantado. No obstante, un grupo de jóvenes detrás de él aún alimentaba el fuego del conflicto. «Déjenlo. Muestren su fuerza de verdad», clamaban, como si empujaran al encapuchado hacia una escalada de violencia. «No. Eso no es fuerza. La verdadera fuerza viene de la unidad», exclamó Enrique. Con sus músculos marcados, el hombre representaba un pilar. «Escucha a Miguel. Todos hemos sufrido, todos hemos tenido que enfrentarlo. Haz esto por tu comunidad, por tu familia», añadió, acercándose lentamente al encapuchado, mostrando que no era un enemigo. Los ojos de todos estaban fijos en esta escena. Miguel podía sentir el cambio en la energía que los rodeaba. Las tensiones empezaron a desvanecerse, pero aún había resistencia. La batalla no era solo física, era una lucha por el corazón de cada individuo presente en esa plaza. El encapuchado comenzó, su voz inestable, reflejo de su conflicto interno. «No sé cómo dejar esto atrás por primera vez», la honestidad rompía la coraza de rabia que lo definía. La multitud, con la respiración contenida, comenzó a entender que en las raíces del rencor también hay un ser humano que sufre. «Todos podemos ser parte del cambio», dijo un padre entre las filas. «Nosotros sí te escuchamos». Y cuando esas palabras resonaron, una llama se avivó en los corazones de todos. Miguel, boquiabierto, sintió que había una posibilidad. Valentina, mirando con ojos grandes, apretó la mano de su padre más fuerte, buscando la seguridad en su abrazo. «Papá, ¿va a estar bien?», preguntó, el temor notable en su voz. «Sí, mi amor», respondió Miguel, aunque por dentro aún titubeaba. «Esto va a cambiar». El encapuchado, sintiendo que el peso de sus actos caía sobre sus hombros, contempló a la multitud que lo observaba con esperanza en vez de desprecio. «Puede que haya otra forma», murmuró, y dentro de él, el odio comenzó a derretirse, como la nieve por la luz del sol. «Quiero un hogar donde mi hermanita esté a salvo», confesó, su voz ahora más suave. La tensión se disipaba como el humo después de la tormenta. «Entonces unámonos», propuso Enrique, extendiendo la mano hacia él. «Hagamos esto juntos. Crear un futuro donde el miedo no tenga cabida». Los murmullos se convirtieron en un clamor unificado, y Miguel sintió la esperanza florecer como un jardín después de la lluvia. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Con el visionario liderazgo de Enrique y la valentía de todos, la comunidad comenzó a reconstruir lo que había estado roto. Miguel tomó la mano de Valentina, sintiendo que el futuro, aunque incierto, se podía moldear. «Hoy juntos hicimos historia», le dijo, sonriendo con lágrimas de alegría. Y en su corazón, sabía que la lucha apenas comenzaba, pero ya no lo harían desde el miedo, sino desde la unidad, la esperanza y el amor. Mientras la plaza se llenaba de abrazos y promesas, Miguel miró hacia adelante. Había un camino por recorrer, pero al menos no estaba solo. Se dieron cuenta de que juntos, podían reclamar su hogar y asegurarse de que ningún niño, incluido Valentina, tuviera que vivir bajo la sombra del miedo nunca más. La comunidad, unida en el propósito de crear un futuro mejor, dejó atrás el ciclo de violencia. Aquella noche fue un testimonio del poder del amor y la verdad frente a la adversidad. Miguel comprendió que había encontrado no solo un hogar, sino el verdadero significado de la familia, la fuerza de la comunidad, y así, bajo el cielo estrellado, el bullicio de la plaza se convirtió en un canto de esperanza, un canto que resonaría en el tiempo. Ahora, te invito a ser parte de esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias que te inspirarán. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias sigan arribando a más corazones. Comenta cómo te hizo sentir este final y qué emociones despertó en ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, sigamos construyendo un mundo mejor.